Buenas tardes, queridos estudiantes. Para empezar, quisiera hacer una corrección. Involuntariamente cometí un error al explicar la diferencia entre moral y ética en Kant. Voy a empezar por ahí. A ver. A ver, son diferentes, eso está bien, no son lo mismo. Y bueno, empecemos por ética. Ética es un sistema de normas. Y ahí es decir, un conjunto de leyes. ¿Sí? Pueden ser positivos, o leyes positivas, perdón, como obligación o deber, o negativas en sentido de prohibición. Ahora, entonces, la ética nos proporciona la respuesta a qué debemos hacer, ¿sí? El contenido, o qué no debemos hacer. No mentir, decir la verdad, etc. En cambio, la moral tiene que ver con el modo como cumplimos las normas. El modo de cumplir las normas, ¿sí? O la ley ética. Entonces, en la moral estamos frente a la pregunta ¿cómo? ¿Sí? Y entonces aquí, cuando hablamos de moral o el valor moral de una acción, eso tiene que ver con la motivación. Es decir, ¿por qué hacemos? ¿Por qué hacemos nuestro deber? ¿Sí? Bien, recuerden, no solamente interesa que la acción se ajuste, se acomode a lo que es pedido, sino que el agente tenga conciencia de que está haciendo por deber. Eso es lo moral. ¿Sí? Bien. Y por supuesto, el imperativo categórico va por acá. Esto es lo importante para Kant. ¿Sí? Bien, entonces hago esta corrección para subsanar la explicación que di en una clase anterior. Bien, avancemos. Les hablé del imperativo categórico. Y vamos a continuar. Les di la primera formulación en términos de la universalización. Pero recordemos cuál es el objetivo que se propone Kant en Fundamentos de la metafísica de las costumbres. Él quiere probar que la moral es objetiva. ¿Sí?
Es decir, ante el desafío extendido de que la moral es relativa o subjetiva, cambiante, Kant quiere probar lo contrario. ¿Sí? Es decir, nuestra voluntad está sometida a una ley universal. Bien, por lo tanto, independientemente de las circunstancias en las que se halla el sujeto, independientemente de sus intenciones, intereses, necesidades, tendencias, la voluntad de todo ser racional, no solamente humano, ¿sí?, está regida por el imperativo categórico. Y eso es lo que quiere demostrar. Ahora, recordemos la primera versión que ya expuse la hora anterior. A ver, es obligatoria aquella acción cuya máxima el agente desearía que se convierta en ley universal. Bien, no quiero escribir la formulación completa, sino simplemente un esquema. ¿Qué acción es obligatoria? Aquí hay un criterio, que el agente quiera que la máxima a la que trata de ajustarse esa acción se convierta en ley universal. Esto es lo que les decía, es la universalización. Entonces, para ello, o sea, preguntémonos, ¿sí?, ¿cómo sería el mundo si todos actuaran de la misma manera? ¿Sí? Tratemos de imaginarnos eso. Si todos hicieran lo mismo. Bien. A ver, pensemos. Aquí tenemos nosotros una especie de test para saber si la máxima que uno utiliza para actuar puede o no convertirse en ley universal. Veamos un ejemplo. Consideremos un lugar público como puede ser un restaurante. ¿Debería permitirse fumar o no? A ver. Bien. A ver, pero la pregunta es si es que esto es lícito o no.
Está permitido o prohibido. ¿Sí? Entonces, recuerden, la A en la lógica deóntica significa autorizado. ¿Sí? Hagámonos esta pregunta. ¿Qué pasaría si todos fumaran? ¿Cómo sería el mundo si todos fumaran, si todos hicieran esta acción? ¿Sí? A ver, entonces, verán, antes de universalizar, pensemos en cuál es la máxima que maneja el individuo. ¿Sí? Una persona puede pensar que si ella fuma, y es la única, tal vez no se hace gran daño. Estamos pensando en consecuencias. ¿Sí? Pero la moralidad consiste en conseguir algo universal. ¿Sí? Perdón, la ética está acá. Ahora, la voluntad debería tratar de que la máxima que utilice la gente sea ella una norma que siga cualquier persona. Entonces, no hay que pensar solamente en qué pasaría si es que yo fumo. Podría irme a un rincón y tal vez no molesto a nadie, pero el criterio de la moralidad está acá. Por lo tanto, la pregunta que uno debe hacerse no es tanto qué pasaría si yo fumo, sino qué pasaría si cualquier otra persona va a hacer lo mismo. Entonces, de acuerdo a las consecuencias de esta universalización, si es que la máxima que utilice la gente puede universalizarse, ahí estamos ante una acción moral. Recuerden que la voluntad debe desear que la norma que uno sigue sea ley universal. ¿Sí? Entonces nos hacemos esta pregunta. ¿Ok? Si todos fuman, entonces el ambiente es insoportable, intolerable, puesto que no todos pueden hacer esa acción, tampoco yo. ¿Sí? Esa es la ley universal. Es aplicable para todos, sin excepción. Si no puede nadie, tampoco puedo hacer yo. ¿Sí? Bien, entonces fíjense el paso que está aquí. La persona que está actuando primero tiene una norma, pero para ver si es que la acción que va a hacer es moral, tiene que pensar en las consecuencias de que todos actuaran de esa misma manera. Esa es la universalización. ¿Sí? Bien. Ahora, continuando con este proyecto de probar la objetividad de la moral, ¿sí? Lo que tiene que mostrar Kant, según su propio punto de vista, es mostrar que las normas no están dependiendo de circunstancias particulares. A ver. Las normas son independientes de circunstancias particulares.
A ver. Ahora, permítanme hacer un inciso. Cuando hablamos de circunstancias particulares, estamos también hablando de contingencias, lo contrario de algo necesario. Kant cree que el imperativo categórico tiene que ser a priori. ¿Sí? Postergo para más luego la segunda formulación del imperativo. ¿Sí? Este imperativo es a priori. Y además sintético. Explico estas dos condiciones. A ver, la primera significa independientemente de la experiencia. Si no es empírico, yo no descubro examinando el mundo o el ser humano. Tiene que ser producto de la razón pura. Es decir, una razón que no esté ayudada por los sentidos. Solamente utilizando los conceptos de la razón, tengo que llegar a un resultado. Eso es a priori. ¿Ya? En este punto está del lado del racionalismo y en contra del empirismo. ¿Sí? Ahora, sintético se opone a analítico. Y analítico analítica es una verdad que se basa simplemente en el examen de la oración, nada más. Entonces, lo sintético es lo contrario, una afirmación que no depende del mero análisis de la oración. A ver, pensemos en una oración cualquiera que tiene la siguiente forma, S es P. Y es decir, tenemos aquí un sujeto, un atributo, y predicamos del segundo del primero. ¿Sí? Bien. Ahora, si es que esta oración fuera un triángulo, tiene 3 ángulos, es una figura de 3 ángulos, o kilómetro significa 1000 metros. En ese par de ejemplos vemos que lo que dice el predicado ya está contenido en el sujeto. De modo que sabemos que kilómetro es 1000 metros simplemente analizando las palabras, nada más. Kilo significa 1000, metro es metro, entonces el predicado repite lo que ya ha dicho en el sujeto. Eso es analítico. El imperativo categórico no puede ser analítico. Es decir, descubierto simplemente por análisis lingüístico. Tiene que ir más allá. ¿Sí? Estas dos características tiene que tener el imperativo categórico, ser a priori, resultado de simplemente el trabajo del pensamiento, ¿sí? Y
no puede ser basado simplemente en el análisis de la estructura de la oración. Bien. La próxima clase voy a mencionar otra formulación del imperativo categórico que apela o recurre a la idea de humanidad y sobre todo la dignidad del ser humano, ¿sí? Pero por falta de tiempo voy a suspender aquí la clase, ¿sí?